Buenos días, continuamos con el Congreso. Hoy vamos a hablar de los síndromes neurocutáneos, que también se conocen como tumores genéticos con un compromiso del sistema nervioso central, esto de acuerdo a la OMS, en la nueva clasificación del 2021. Mi nombre es el doctor Sergio Martínez, ya me presenté en la sesión anterior y precisamente vamos a hablar del objetivo, ¿verdad?, de la facomatosis, ¿verdad?, que es conocer los principales síndromes neurocutáneos y su amplio espectro de manifestaciones radiológicas, tanto a nivel neurológico como sistémico. Ya dijimos que son tumores genéticos con compromiso del sistema nervioso central, de acuerdo a la OMS en el año 2021. Como introducción, podemos decir que los síndromes neurocutáneos o facomatosis no son comunes. Actualmente son síndromes tumorales genéticos, de acuerdo a la OMS, a nivel del sistema nervioso central. La mayoría son de carácter hereditario con afectación multisistémica que incluye afectación de la piel, tumores en sistema nervioso central como periféricos. Tenemos los más frecuentes, que es precisamente la neurofibromatosis tipo 1, que también se conoce como enfermedad de von Rickenhausen, la neurofibromatosis tipo 2, la esclerosis tuberosa o enfermedad de Borneville, el síndrome de von Hippel-Lindau y el síndrome de Stutt-Weber normalmente. Dentro de los síndromes neurocutáneos, precisamente encontramos hallazgos a nivel del sistema nervioso central a través de la tomografía o resonancia magnética de manera ocasional. También existen numerosas manifestaciones a nivel abdominal que normalmente las identificamos por tomografía o por ultrasonido, en algunos casos como hallazgos incidentales. Es útil conocer estas manifestaciones tanto neurológicas como sistémicas para hacer un diagnóstico, ya que algunas de ellas suelen ser patognomónicas normalmente. Dentro de la neurofibromatosis tipo 1 o von Rickenhausen, la más frecuente es la más común, tiene una afectación de un paciente por 2.500 o 3.000 habitantes. Sabemos que es un síndrome de herencia autosómica dominante, tiene que ver una alteración o una mutación en el gen que codifica la proteína neurofibrina, se encuentra precisamente en el cromosoma 17. Dice que los hallazgos en imagen son 6 manchas café con leche o máculas café con leche mayores de 5 milímetros en pacientes prepuberales o mayores de 15 milímetros en pacientes postpuberales. Puede haber múltiples neurofibromas, puede normalmente en diferentes localizaciones, ya sea superficiales o profundas a nivel del cuerpo, o con el simple hecho de tener un neurofibroma plexiforme, pues es un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1. En ocasiones se acompañan con gliomas del nervio óptico o gliomas hipotalámicos quiasmáticos. Dicen que estos tumores pueden asociarse con la neurofibromatosis tipo 1 un 10, un 15%. Y también, se asocian lesiones amartomatosas o displásicas, no neoplásicas y nódulos de Leach en el iris normalmente. La neurofibromatosis tipo 1, sus hallazgos en imagen son aquellas lesiones amartomatosas o displásicas que se localizan en la sustancia blanca principalmente profunda, que aparecen, desaparecen, y esto se debe a una vacuolización de la mielina, en donde se genera y se vuelve a regenerar. Dice que se presentan en el 70 al 90%, son hiperintensas en secuencia T2 y FLAIR, y generalmente son focales, nodulares, sin efecto de masa ni reforzamiento con el medio de contraste. Cuando encontramos los neurofibromas plexiformes, sabemos que es un tumor extraneural infiltrante, raras veces puede tener una transformación maligna, se puede encontrar en cualquier parte del cerebro, donde se encuentran también en el cuero cabelludo, en la región facial, predominantemente la frontotemporal, deformando la carita facial. Ya dijimos que se acompaña con gliomas hipotalámicos quiasmáticos, generalmente son de tipo pilocíticos, pero también pueden encontrarse astrocitomas de bajo o de alto grado de malignidad normalmente. A veces encontramos alteraciones óseas como la displasia del ala del esfenoides, puede haber también una displasia o alteración en el hueso occipital y en ocasiones se encuentran tumores plexiformes adyacentes a ellas. También encontramos displasias vasculares, principalmente aneurismas, estenosis o el síndrome de Moya-Moya puede estar asociado con la neurofibromatosis tipo 1.
Generalmente, las lesiones displásticas de la sustancia blanca profunda que aparecen y desaparecen puede estar en cualquier parte de los hemisferios cerebrales. Podemos encontrarlo tanto supratentoriales como infratentoriales, incluso en el tallo cerebral. Son lesiones nodulares o en ocasiones amorfas o dismórficas, que siempre las vemos hiperintensas en la secuencia T2 o en la secuencia intensas en T1, nunca modifican ni hacen efecto de tumor, ¿verdad? Y ahí mostramos algunas hiperintensidades, ¿verdad? A nivel de mesencéfalo, ¿verdad? A nivel temporal en la región mesial o en la región talámica. Aquí las vemos a nivel de ambos hemisferios cerebrales en su parte más profunda, que generalmente son lesiones displásticas o amartomatosas que suelen aparecer y desaparecer. Y repito que es secundaria a una vacuolización de la mielina, normalmente en estos pacientes microscópicamente o histológicamente. Aquí mostramos un neurofibroma plexiforme, precisamente es frontotemporal, que deforma la carita de manera facial, puede afectar también al globo ocular, en ocasiones se acompaña esa deformidad con buftalmos, generalmente en las facomatosis. Cuando hacen degeneración quística, dicen que en ocasiones pueden ya empezar a tener una degeneración maligna, los neurofibromas plexiformes. Aquí mostramos otro paciente en donde estos neurofibromas plexiformes suelen ser hipo en T1, hiperintensos en T2 y siempre tienen un reforzamiento intenso y homogéneo. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero dice que le gusta más el cuero cabelludo de la región frontotemporal, como en estos dos casos. Aquí vemos otro neurofibroma plexiforme que está afectando la región frontotemporal y periorbitaria, deformando su carita de este paciente y con las similitudes en intensidad de hipointenso y intenso en T1, hiperintensa en T2 y que generalmente siempre realzan intensamente con el medio contraste. Los neurofibromas plexiformes son múltiples, son acúmulos de múltiples neurofibromas, llegan a producir grandes masas o grandes tumores de manera conglomerada, pero también se pueden encontrar de manera aislada en grupo de dos, tres, normalmente, como en este caso, donde vemos en la región cervical varios lesiones neurofibromatosas que se han acumulado. Podemos verlo otro paciente con múltiples neurofibromas a nivel prevertebral o paravertebral normalmente, pero también podemos encontrarlos superficiales a nivel de la piel, a nivel de tejido celular subcutáneo. Aquí vemos este paciente con múltiples neurofibromas superficiales a nivel de la piel, a nivel de tejido celular subcutáneo, donde precisamente los vemos francamente hiperintensos, con el medio contraste y suelen realzar intensamente. Aquí los vemos en su parte prevertebral un poquito más profundos, incluso prevertebrales hacia la región cervical o a la región del mediastino superior. Normalmente ese gran acúmulo de lesiones nodulares también podemos encontrarlos en región pélvica, en los muslos, en cualquier otra parte del cuerpo, y aquí mostramos un caso donde vemos esos neurofibromas superficiales y profundos a nivel de la raíz de los muslos y a nivel de la región de la pelvis. Dijimos que la neurofibromatosis tipo 1 se asocia con gliomas hipotalámicos quiasmáticos. Sabemos que el glioma hipotalámico quiasmático son tipo 1 de acuerdo a la OMS. Generalmente su comportamiento son hipointenso en T1, siempre ensanchan a los nervios ópticos, al quiasma óptico. En las secuencias T2 y FLES siempre se ven hiperintensos y siempre tienen un reforzamiento intenso y homogéneo. Pueden afectar a un nervio óptico, pueden afectar a los dos nervios ópticos, incluso al quiasma óptico, o pueden incluso extenderse hacia la vía óptica normalmente. En ocasiones puede encontrarse lactasia dural, que precisamente es una dilatación anormal de la meninge del canal medular que se realizan meningoceles laterales, es la característica de la lactasia dural, la formación de meningoceles laterales que salen a través de los neuroforámenes y van deformando a los cuerpos vertebrales normalmente, pero también se puede encontrar con otros síndromes, no nada más con la neurofibromatosis tipo 1, pero se ha demostrado que en ocasiones puede estar asociada la lactasia dural con la neurofibromatosis tipo 1, pero recordemos que también se puede encontrar con otros síndromes esta anormalidad.
Pocas veces se han encontrado feocromocitomas en la neurofibromatosis tipo 1. Este paciente presenta precisamente un feocromocitoma en la glándula suprarrenal del lado izquierdo y se acompaña con 2 neurofibromas superficiales. Tenía también lesiones a nivel cerebral, pero aquí la intención era mostrar precisamente este feocromocitoma con 2 neurofibromas que se encuentran ahí en esa localización superficial. Dentro de la neurofibromatosis tipo 1 podemos encontrar también máculas o manchas café con leche, podemos encontrar esas pecas axilares, ¿verdad? O también en región inguinal, y a nivel del iris podemos ver esos nódulos del iris, que son estas imágenes nodulares un poquito irregulares, ¿verdad? Que se ven de color naranja, que vienen siendo los nódulos del iris normalmente. Aquí mostramos el neurofibroma plexiforme, que generalmente podemos encontrarlo en cualquier parte del cuerpo, en cualquier extremidad, incluso en el cuello, en el dorso, en el abdomen, normalmente. Y aquí encontramos otros pequeños neurofibromas nodulares pequeños que también solemos verlos a nivel de la piel normalmente, pero siempre los neurofibromas plexiformes son los que nos deforman precisamente esa región. Ahora hablamos de la neurofibromatosis tipo 2, es menos frecuente que la anterior, afecta a un paciente por cada 50,000 personas, es una enfermedad autosómica dominante y generalmente puede también ocurrir por mutación de novo. La mayoría de las veces la neurofibromatosis tipo 2 tiene una mutación en el gen NF2 en el cromosoma 22 y una de sus características es que se acompaña con schwannomas bilaterales, dicen que es patognomónico, pero tener cuidado porque hay gente de edad avanzada que pueden tener schwannomas bilaterales y no tener una neurofibromatosis tipo 2. Otras manifestaciones que encontramos en este síndrome, generalmente independientemente de los schwannomas, del octavo par craneal, también puede afectar al quinto par craneal y también podemos encontrar múltiples schwannomas a nivel espinales, se acompañan también con múltiples meningiomas, tanto intracraneales como en el canal medular, y también podemos encontrar tumores como el ependimoma, principalmente en el cordón medular, ya sea cervical, dorsal, pero la mayoría de ellos los encontramos normalmente en la región cervical. En pacientes jóvenes podemos encontrar cataratas sublenticulares, también podemos encontrar pocas veces manchas café con leche, que no es lo común normalmente. Y aquí mostramos una paciente de 21 años en donde identificamos precisamente schwannomas bilaterales, uno de mayor tamaño derecho, uno pequeño izquierdo, ¿verdad? En donde precisamente suelen verse iso-hipointensos entre uno, la mayoría de ellos suelen verse hiperintensos, no siempre, pero la mayoría se ven hiperintensos entre dos en el FLER y siempre realzan intensa y homogéneamente. Recordemos que los schwannomas también pueden hacer degeneración quística y precisamente esta paciente tiene algunos meningiomas de distribución aleatoria a nivel cerebral, pero también los estamos identificando intraventriculares porque también los meningiomas pueden ser intraventriculares y precisamente se acompaña con un ependimoma en la región cervical alta en esta paciente. Aquí vemos otra paciente con otra neurofibromatosis tipo 2, en donde vemos precisamente los schwannomas vestibulares de manera bilateral. Se está acompañando con múltiples meningiomas de distribución aleatoria. Sabemos que los meningiomas siempre son iso-hipointe1, hipointensos en T2. Raras veces los vemos hiperintensos en T2, pero también, así como los schwannomas llegan a realzar intensa y homogéneamente, y a veces tienen su base amplia, su cola dural, normalmente estas lesiones, y nuevamente las vemos aquí de localización también intraventriculares. Eh, la neurofibromatosis tipo 2, independientemente de los schwannomas bilaterales y los múltiples meningiomas que solemos ver y la afectación al quinto par craneal predominantemente, esos schwannomas también podemos encontrar meningiomas múltiples, schwannomas múltiples a nivel del canal medular, comprimiendo precisamente el cordón medular o saliendo a través de las vainas nerviosas de los forámenes, estos schwannomas condicionando amplitud normalmente en estos pacientes y recordar que también se acompaña con pendimomas y que la mayoría de ellos les gusta afectar
mucho la región cervical. Aquí vemos otra paciente con meningiomas de distribución aleatoria, pero lo característico es los schwannomas bilaterales. Pero recordar que en ocasiones gente de edad avanzada puede tener schwannomas bilaterales y generalmente pues no tiene neurofibromatosis tipo 2. La mayoría de la neurofibromatosis tipo 2 la vemos normalmente en niños y precisamente adolescentes. Aquí vemos otro paciente precisamente con schwannomas bilaterales, no vemos otras lesiones a nivel cerebral, pero sí se encuentran múltiples lesiones de tipo schwannoma, de tipo meningioma y precisamente encontramos un ependimoma a nivel de la región cérvico-dorsal, precisamente que está modificando con el medio de contraste. La diferencia entre neurofibromatosis tipo y tipo 2 aquí las resumimos, precisamente en la neurofibromatosis tipo 1 vemos esos neurofibromas periféricos múltiples que en ocasiones pueden encontrarse en la piel, en el tejido celular subcutáneo. Podemos encontrar amartomas o displasias corticales en la unión sustancia blanca profunda. Se acompaña con gliomas, principalmente los pilocíticos, pero en gente de mayor edad podemos encontrar incluso astrostomas de bajo grado o de alto grado de malignidad. Siempre encontramos las manchas o las máculas café con leche y los nódulos de Leach, y también podemos encontrar anormalidades óseas como es la displasia esfenoidal, el arqueamiento tibial e incluso cifoescoliosis. Normalmente en la neurofibromatosis tipo 2 encontramos schwannomas bilaterales del octavo par craneal, pueden ser múltiples a nivel de varios pares craneales, pero principalmente el quinto par craneal. Siempre se acompañan con múltiples meningiomas, ya sea intracraneales o en el canal medular, y también podemos encontrar ependimomas, ya sea en la columna, perdón, en la médula cervical o dorsal, pero le gusta predominantemente la médula cervical, y raras veces también podemos encontrar en la neurofibromatosis tipo 2 cataratas normalmente. Tenemos otra facomatosis, que es la esclerosis tuberosa, enfermedad de Bourner-Bill, ¿verdad? Esta enfermedad afecta una persona por 100,000 habitantes, tiene una herencia también autosómica dominante. Generalmente en esta patología vemos la afectación de dos genes situados en el cromosoma 9 y en el cromosoma 16. En el cromosoma 9 generalmente es la proteína amartima la que afecta, y en el cromosoma 16 generalmente es la proteína tuberina que se encuentra alterada, que son inhibidores de tumores. Al encontrarse alteradas con la alteración por una mutación, generalmente produce la formación de estos tumores. Las manifestaciones neurológicas que encontramos en la esclerosis tuberosa generalmente son amartomas o túberes corticales que se encuentran en la unión sustancia gris, sustancia blanca, los nódulos ependimarios que normalmente suelen calcificar, suelen reforzar con el medio de contraste, siempre los encontramos adyacentes al epéndimo. También se pueden acompañar, así como hay túberes corticales de manera redondeada, también podemos encontrar bandas radiales hiperintensas en secuencia T2, en secuencia FLAIR, que se distribuyen de la corteza hacia los ventrículos laterales. Y recordar que en la esclerosis tuberosa tenemos un tumor que en ocasiones puede estar presente, que es el famoso SEGA, que es el astrocitoma de células gigantes subependimario, y la mayoría de ellos siempre los encontramos cuando se llegan a presentar en este síndrome entre los 15 y los 19 años. Sabemos que tenemos una tríada clásica, no siempre se cumplen al 100%, pero podemos encontrar la mayoría de ellos los fibroadenomas faciales. Podemos ver que estos pacientes cursan con crisis convulsivas y pueden tener discapacidad intelectual leve, moderada o generalmente no tenerla. Las manifestaciones sistémicas en la esclerosis tuberosa podemos encontrar rhabdomiomas cardíacos, linfangioliomatosis. En cavidad abdominal podemos encontrar angiomiolipomas renales, tumores renales como el carcinoma, quistes renales simples, infangiomatosis retroperitoneal, y a nivel de la piel podemos encontrar en ocasiones algunas máculas hipopigmentadas, los angiofibromas faciales que se encuentran en la región nasogeniana y fibromas subunguales normalmente en estos pacientes. Aquí precisamente mostramos algunos fibroadenomas faciales en la región nasogeniana, que son imágenes nodulares enrojecidas. A nivel ocular podemos encontrar los amartomas retinianos, y a nivel cerebral podemos encontrar esos nódulos
de localización subependimarias, las famosas bandas radiales y los amartomas, generalmente en la unión sustancia gris, sustancia blanca normalmente. Aquí mostramos una tomografía con esclerosis tuberosa. Las primeras 5 axiales superiores son una tomografía en fase simple, en donde tratamos de identificar precisamente esos amartomas o túberes que se encuentran en la sustancia gris y blanca, que generalmente se muestran en tomografía hipodensos normalmente. Aquí vemos algunos nódulos subependimarios calcificados y a la hora de la administración de medio contraste, algunos nódulos precisamente llegan a modificar precisamente con el medio de contraste normalmente. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con las heterotopias nodulares, pero las heterotopias nodulares no calcifican, no modifican con el medio de contraste, siempre tienen un poco la base amplia, simulando como los topes de la calle donde pasan los autos. Generalmente tienen una forma así, las heterotopias nodulares, mientras que los nódulos de la esclerosis tuberosa son redonditos, pero normalmente irregulares, y estos sí calcifican y estos sí modifican normalmente con el medio de contraste. Aquí vemos otro paciente donde no vemos los amartomas, a veces están presentes esas hipodensidades en la unión sustancia gris, sustancia blanca, a veces no se ven, pero siempre lo característico es precisamente esos nódulos subependimarios que generalmente calcifican. El identificar una, dos, tres o cuatro nódulos calcificados al nivel del epéndimo y con crisis convulsivas y con los angiofibromas faciales en la región nasogeniana, pues nos hace el diagnóstico generalmente de esclerosis tuberosa. Aquí en esta tomografía no identificamos esos amartomas en la unión sustancia gris, sustancia blanca, porque a veces se identifican, a veces no se identifican. Siempre en la resonancia magnética podemos ver esos tuberculomas o esos amartomas en la unión sustancia gris, sustancia blanca. También lo podemos ver en la secuencia T2, pero la secuencia FLIR nos ayuda mucho más a identificarlos porque se muestran más hiperintensos, y sin lugar a duda el ecogradiente o el T2 nos ayuda a identificar esos nódulos subependimarios que se suelen verse calcificados, que nos los hace más evidente la tomografía, pero también la resonancia magnética. Con estas dos secuencias, ecogradiente y T2, podemos ver esos nódulos calcificados normalmente. Aquí mostramos un paciente donde precisamente tenemos la secuencia T2, el ecogradiente, donde estas lesiones, perdón, es el FLAIR y el T2, que vemos precisamente esas hiperintensidades francamente evidentes. Aquí vemos las bandas radiales que también llegan a estar presentes en la esclerosis tuberosa. El ecogradiente nos permite ver esas calcificaciones, y comparando la fase simple con la fase contrastada, podemos ver que esos nódulos subependimarios precisamente están mostrando reforzamiento con el medio de contraste. Nuevamente, otro paciente con túberes, unión sustancia gris, sustancia blanca, los nódulos precisamente parcialmente calcificados y que están mostrando reforzamiento con el medio de contraste normalmente. Recordemos que precisamente la esclerosis tuberosa se acompaña en ocasiones con un tumor que es el SEGA, que es el astrocitoma subdependimario de células gigantes. Ya dijimos que la mayoría de ellos, no quiere decir que sea una regla que se cumpla al 100%, pero la mayoría de ellos aparecen siempre entre los 15 y los 19 años, y una localización que le gusta mucho es precisamente adyacentes al agujero de Monro. Pueden ser sólidos, pueden ser mixtos, componente sólido quístico, ¿verdad? Normalmente se deben verse en la secuencia T1 iso-hipointensos, en el T2 se ven hiperintensos, llegan a realzar intensamente con el medio contraste cuando son sólidos, van a reforzar heterogéneos cuando tienen un componente mixto, porque siempre el componente sólido siempre va a realzar intensamente normalmente. La esclerosis tuberosa también dijimos que se acompaña con linfangiomas quísticos, que es precisamente múltiples quistes a nivel parenquimatoso pulmonar, que son estas pequeñas hipodensidades que vemos en ambos pulmones de distribución aleatoria. También se acompaña con angiomiolipomas y quistes renales simples. Siempre vemos esas hipodensidades con densidad grasa que afectan precisamente a ambos riñones, pero también vemos esas hipodensidades que no modifican con el medio de contraste, precisamente que se trata de los quistes simples
renales en ocasiones. También se acompañan con radiomiomas a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí vemos una resonancia magnética donde precisamente vemos una lesión nodular en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, donde precisamente se trata de un rhabdomioma. Aquí mostramos un ultrasonido de corazón, donde también podemos identificar a través del ultrasonido estas lesiones a nivel del tracto de salida, que son rhabdomiomas normalmente. Otro síndrome es la enfermedad de von Hippel-Lindau. Es una patología que aparece en un paciente de cada 36,000 habitantes. Tiene una herencia autosómica dominante. Se produce por una mutación de un gen VHL del brazo corto del cromosoma 3. Generalmente existe un crecimiento anormal de vasos anormales a nivel cerebral, retiniano, y también se pueden encontrar tumores renales como el carcinoma en este padecimiento. Las manifestaciones neurológicas siempre son hemangioblastomas en fosa posterior en ambos hemisferios cerebrales. Raras veces se pueden encontrar supratentoriales. También encontramos hemangioblastomas retinianos y en ocasiones se acompañan con tumores del saco endolinfático. Los hemangioblastomas generalmente sabemos que son tumores de origen vascular, embrionario vascular. También al ser un tumor embrionario de origen vascular, también puede elevarse la eritropoyetina y también se puede hacer diagnóstico con la elevación de la eritropoyetina en sangre. Otras manifestaciones sistémicas podemos encontrar quistes pancreáticos, quistes renales, angiomiolipomas, el carcinoma renal, y incluso también podemos encontrar feocromocitoma con afectación a las glándulas suprarrenales. Generalmente los hemangioblastomas clásicos típicos, generalmente la imagen quística con su nódulo intramural, y siempre vamos a encontrar esos vasitos anómalos adyacentes al nódulo, y siempre van a realzar el componente sólido con el medio contraste, como nos lo representa aquí Anobor en este esquema, donde vemos la lesión quística con su nódulo y representándonos aquí marcada con la flecha esos vasitos anómalos que generalmente los hemangioblastomas pueden presentarse de manera aislada sin tener von Hippel-Lindau, pero cuando generalmente está presente el von Hippel-Lindau, que dice que afecta a los pacientes un 20%, normalmente, bueno, vamos a encontrar múltiples hemangioblastomas cerebelosos o incluso con diseminación o con extensión hacia el leptomeninge del canal medular normalmente. Pueden ser sólidos, pueden ser quísticos con su nódulo. En ocasiones podemos ver los vasitos anómalos o podemos ver algunos otros nódulos con diseminación. La mayoría de ellos son cerebelosos en la médula a nivel de la leptomeninge. Raras veces se encuentran supratentoriales, pueden encontrarse, pero no es común normalmente. Aquí vemos otro, donde la imagen quística que está afectando al hemisferio cerebeloso del lado izquierdo con su nódulo intramural. A veces logramos ver los vasitos anómalos, a veces no se logran identificar, pero generalmente al tener una edad, la mayoría de ellos los encontramos entre los 30 y 40 años normalmente, pero también nos puede simular un astrocitoma pilocítico, pero sabemos que los astrocitomas pilocíticos siempre ocurren en niños y adolescentes. No quiere decir que no haya en adultos jóvenes normalmente, pero el diagnóstico diferencial había que hacerlo con los astrocitomas pilocíticos con componente quístico y nódulo intramural. Los hemangioblastomas también pueden ser netamente sólidos, y cuando se encuentran sólidos, la mayoría de ellos, no todos, pueden verse vasitos anómalos ahí adyacentes o circundando, simulando una malformación vascular, pero realmente estos vasitos anómalos están presentes en los hemangioblastomas normalmente. Aquí mostramos una paciente de 37 años, precisamente, donde vemos esos hemangioblastomas en ambos hemisferios cerebrales. Ya había sido retirado uno, donde estamos viendo la cerebelomalacia, una cavitación quística en el hemisferio cerebeloso del lado izquierdo, pero también vemos otros hemangioblastomas sólidos nodulares pequeños, independientemente del de mayor tamaño, que tiene un componente quístico con su nódulo intramural. A veces podemos ver esos vasitos anómalos, a veces no los identificamos, pero al ver otros, pues decimos que este es una enfermedad de von Hippel-Lindau. También pueden diseminarse, ya dijimos, hacia la leptomeninge, y aquí vemos algunos
precisamente presentes en la meninge de la región cervical y región dorsal alta normalmente. Aquí mostramos otra enfermedad de von Hippel-Lindau, donde vemos un mangioblastoma hemiceluloso del lado derecho con sus vasitos anómalos, y precisamente también vemos su diseminación hacia la unión cráneo-cervical y hacia la región lumbar de estas lesiones que suelen estar presentes o diseminarse de manera ya sea puntiforme o nodular de mayor tamaño. Aquí vemos otro paciente con enfermedad de von Hippel-Lindau, donde vemos la imagen clásica quística con su nódulo intramural. Probablemente no identificamos adecuadamente sus vasitos anómalos porque en ocasiones se ven, a veces no se ven, pero también vemos otros dos lesiones nodulares que es característico verlo en síndromes, pero también hay pacientes que pueden tener mangioblastomas sin tener el von Hippel-Lindau normalmente, y también pueden diseminarse de esa manera. También el von Hippel-Lindau produce mangioblastomas a nivel retiniano, siempre es un engrosamiento por la retina, precisamente, y generalmente produce desprendimiento de esta, produciendo ceguera. Normalmente siempre modifican con el medio de contraste. Aquí vemos este paciente donde vemos precisamente un hemangioblastoma en el hemisferio cerebeloso del lado derecho y con un hemangioblastoma a nivel retiniano, ¿verdad? Ya con desprendimiento de la retina. También se pueden acompañar con tumores del saco endolinfático, precisamente en la topografía del saco endolinfático. Generalmente su característica de estos tumores que en la secuencia T1 y en la secuencia T2 hacia la periferia vemos una hiperintensidad que se trata de la metaplasia por sangrado en una fase subaguda tardía y que con el medio contraste suelen reforzar intensamente. Aquí vemos verdaderamente la destrucción ósea de estos tumores del saco endolinfático que en ocasiones pueden acompañarse, no necesariamente necesitan tener von Hippel-Lindau para estar presentes estos tumores, pero se han encontrado asociación de algunos tumores del saco endolinfático con el síndrome de von Hippel-Lindau. También se acompaña con quistes simples pancreáticos, como en este caso, aquí tenemos parte del páncreas, en esto de corte dividido, la cabeza, acá parte de la cola, pero podemos identificar esos quistes simples que no modifican con el contraste, siempre los vemos hipodensos y con densidades generalmente de agua de +10, +15, exageradamente unidades Hounsfield. Aquí la resonancia magnética, vemos múltiples quistes múltiples quistes parenquimatosos, que siempre los vemos hiperintensos en la secuencia T2, característicos de los quistes normalmente. Aquí vemos otro paciente donde vemos múltiples quistes simples, ¿verdad? En la secuencia T2, donde los hacemos más evidentes, sabemos que no modifican con el medio contraste, ven hipointensos en T1, hiperintensos en T2 normalmente. También mostramos un cistoadenoma seroso pancreático que se encuentra precisamente entre el cuerpo y la cola, lo estamos viendo hiperintenso en las secuencias T2 y que de una o de otra forma pues está modificando con el medio de contraste este cistoadenoma seroso pancreático. También podemos encontrar carcinomas renales, pueden ser pequeños, pueden ser de gran tamaño. Aquí mostramos uno pequeño que se ve hipointenso en el T1 supresión grasa, hiperintenso en el T2 supresión grasa normalmente, y que de una o de otra manera está modificando con el medio de contraste. Por último, el síndrome de Stutt-Weber, que precisamente es un síndrome neurocutáneo vascular, así lo considera la OMS. También se conoce como angiomatosis encéfalo-trigeminal. Dice que ocurre un paciente por cada 50,000 a 230,000 pacientes. Sabemos que es un trastorno neurocutáneo vascular congénito. Realmente es poco común, no es hereditario y se presenta al momento del nacimiento. Generalmente tiene una alteración en el gen GNAQ que afecta al desarrollo de vasos sanguíneos desde el desarrollo fetal. Dice que clínicamente podemos encontrar epilepsia, el angioma facial y el retraso psicomotor, y que en ocasiones puede haber glaucoma, no siempre, o hipotiroidismo, también no siempre, y dice que su triada clásica o típica puede ser el angioma facial, la angiomatosis leptomeningia, de esos vasitos malformados angiomatosos que se encuentran subyacente a la leptomeninge, que en ocasiones pueden calcificar y a la larga producen atrofia de los hemisferios cerebrales por robo de flujo, y que en ocasiones pueden estar acompañados precisamente con glaucoma o no haber glaucoma.
Aquí vemos la mancha de vino de Porto o el Nevus flammeus, que generalmente son característicos en este padecimiento. En ocasiones se ven nada más frontales afectando la región oftálmica, pero también puede afectar la rama maxilar o la rama mandibular, incluso extenderse hacia el cuello. Generalmente son vasos sanguíneos anormales que se encuentran en la cara, ¿verdad? A nivel del nervio trigémino, conocido como nervus flammeus, como lo dijimos hace rato, o la mancha de vino de Porto, las malformaciones angiomatosas cerebrales que están por debajo de la leptomeninge, producen amplitud del plexo coroide a largo plazo, atrofia y calcificaciones con el tiempo, precisamente porque le van robando el flujo. Y también hay una mayor afectación de localización parieto-occipital, aunque también podemos encontrar la frontotemporal. Pueden ser unilaterales, pueden ser también bilaterales, y precisamente este esquema en dibujo nos representa precisamente esas angiomas anormales que se encuentran adyacentes a la leptomeninge en esta magnificación esquemática. También podemos ver pasos colaterales medulares profundos y que a largo plazo nos va produciendo atrofia, nos va produciendo calcificaciones y precisamente la amplitud del plexo coroide en este padecimiento. Las angiomas llegan a calcificar y pueden visualizarse en placas convencionales radiológicas, precisamente como el signo del riel del tranvía, que en algunos libros de signos neuroradiológicos nos los expresan precisamente como calcificaciones en ferrocarril o en tren de tranvía, y podemos verlo también en tomografía. Aquí vemos pacientes tomográficamente cómo nos está afectando precisamente el hemisferio cerebral, haciéndolos atrófico, con cambios gliósicos, precisamente por el robo de flujo que le está produciendo. Vemos una tomografía con calcificaciones girales, serpentiginosas, ¿verdad? Que podemos verlas en el T2, en el ecogradiente, y que en ocasiones esos vasos angiomatosos malformados adyacentes a la leptomeninge llegan a reforzar con el medio contraste de manera giral, con el otro paciente con Stutt-Weber, en donde vemos verdaderamente la atrofia del hemisferio cerebral de larga data, precisamente por el robo de flujo, y vemos las calcificaciones generalmente en el T2, en el ecogradiente. Ahora se suma la secuencia SWI para poder identificar, y podemos ver esa blanca amplitud del plexo coroide, ¿verdad? Que es característico también en esta síndrome normalmente. Como conclusión, podemos decir que el conocimiento de los hallazgos en imagen seccional, tanto en tomografía como en resonancia magnética, son más frecuentes en la facomatosis, y que estas imágenes seccionales nos permiten contribuir a su diagnóstico y al seguimiento en estos padecimientos de estos pacientes. Les doy las gracias por su tiempo.